Hola, no retreros, ¿cómo están? Les traigo un videito muy cortito ante lo que es la evolución realmente muy rápida de lo que es el proyecto de Avatar Update para liberar nuestra Xbox 360 de una manera que realmente es muy sencilla, ¿sí? En las últimas horas, en los últimos, creo que días apenas, se ha mejorado lo que es el método para poder incorporarlo directamente en lo que es el disco interno de nuestra Xbox 360 y me vi en la obligación, ¿sí?, de hacer un pequeño videito para que ustedes conozcan cuáles son, ¿sí?, las implicancias que tiene hacerlo de esa manera en vez de utilizar simplemente un pendrive, ¿sí?, como en el video que yo subí recientemente que les dejo por acá, ¿sí? A ver, ¿cuál es la diferencia fundamental de esto? Y con esto creo que ya les voy a dar una respuesta de si conviene o no hacerle a la gran mayoría de la audiencia. Es que lo que estamos haciendo es meter datos dentro de nuestro disco original de Xbox 360. ¿Esto qué implica? Que si nosotros copiamos o llevamos adelante el proyecto mal, ¿sí? Eh, corremos riesgos de no dejar inutilizable la consola, pero sí corromper el inicio. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a poder iniciar la Xbox, ¿sí? Si la Xbox está realizando una búsqueda de archivos y por algún motivo a ustedes les faltó alguno, lo copiaron mal, cambiaron un nombre, pueden corromper directamente lo que es el arranque de la consola. Por eso yo sigo recomendando el USB, ¿sí? A ver, el mod anda, sí. Lo probé, funciona, es sencillo, más o menos, requiere tal vez un poquito más de pericia, de conocimientos que con el mod del USB. Lo voy a seguir mostrando porque quiero que les quede claro que esto es mucho más seguro, mucho más sencillo, ¿sí? Eh, a ver, lo que es el mod no es difícil de hacer, no es sumamente complejo. Si uno sigue el paso a paso, que no lo voy a subir, al menos por ahora yo no lo voy a subir, ni tampoco voy a compartir archivos para que ustedes lo hagan de esa manera. Si lo hacen bien, el mod va a andar, ¿sí? Pero la realidad es que las ventajas que tiene son mínimas, ¿sí? ¿Qué ganamos? 7 segundos tal vez como mucho por hacer lo que es el inicio del exploit directamente desde el disco interno. Me parece que no es nada, ¿sí?, teniendo en cuenta este riesgo de que si lo hacemos mal podemos corromper lo que es el arranque de la consola. ¿Pero qué implica corromper el arranque de la consola? Significa que vamos a tener que sacar el disco interno de nuestra Xbox y trabajarlo en la PC, ¿sí? Trabajarlo para eliminar los archivos que copiamos mal, para volver a hacerlo. Esto también con, ojo, con herramientas especiales, porque no lo pueden abrir simplemente conectándolo por USB, sino que necesitan, ¿sí?, herramientas como por ejemplo lo que es el Fat Explorer, ¿sí? Hay otras más, pero fundamentalmente esa para poder leer lo que es el disco de la Xbox 360. Entonces, mi conclusión muy rápida de lo que es este modo es que esperemos a que siga evolucionando. Yo creo que por la velocidad a la que viene va a salir un método que sea mucho más sencillo, mucho más seguro para hacerlo ya desde el disco interno de nuestra Xbox. Mientras tanto yo me quedo con el pendrive porque realmente es mucho más fácil, incluso, ¿sí?, en este periodo en el que se está actualizando lo que es el exploit. ¿Bien? A ver, tener que, para actualizar el mod de en el disco interno de la Xbox 360, tener que sacar el disco, conectarlo a la PC y demás, hace que sea más complejo, ¿sí? Me parece que es mucho más fácil simplemente el USB. ¿Bien? Además, ¿cuál es la ventaja del USB? Que nosotros podemos con el mismo dispositivo probarlo en distintas consolas, ¿sí? Incluso si sos técnico, ¿sí?, y te dedicas a lo que es la liberación de consolas, mucho más fácil con un USB, ¿sí?, hacerlo directamente, probarlo en las distintas placas y demás que puede haber. ¿Bien? Me parece que lo que ganamos, realmente esos 7 segunditos, es muy poco. Y vamos a ser sinceros, dejar un
USB conectado a la parte de atrás de la consola que no nos molesta en absoluto para que el exploit se inicie como se está iniciando. De nuevo, vayan a ver el video que subí hace unos días de cómo se realiza y que les dejo, ojo, todo listo para poder hacerlo. Directamente descargan los archivos y vamos nomás. Me parece que es un mecanismo mucho más seguro, más sencillo, al menos hoy. ¿Sí? Hoy, 23 de septiembre de 2025, me parece que es un mejor método seguir utilizando todavía nuestro disco extraíble, nuestro pendrive, nuestro método por USB, ¿sí? Que incluso es actualizable, ¿sí? Es mucho más fácil actualizar un pendrive o incluso si se daña, formatear el pendrive, volver a hacer la instalación y listo, ¿sí? Esa es mi humilde opinión. De momento, ustedes me dejan en los comentarios qué opinan y, por supuesto, le dejan un like a este video para que otra gente conozca cuáles son esos riesgos que tiene hacer el mod, este exploit de manera interna y cuáles son las ventajas de seguir utilizando nuestro disco USB. Yo, sin mucho más que eso, me voy como siempre disfrutando de lo que es un buen jueguito, ¿sí? ¡Chau! Rapidísimo. Lo tengo por USB, rapidísimo. ¿Para qué me voy a complicar con el disco? Nada. Al toque, papá, al toque.